El 25 de diciembre de 1991, la bandera de la Unión Soviética, que ondeaba frente al Kremlin, descendía para siempre, marcando así el final de la Unión Soviética, un país que había rivalizado con Estados Unidos por la hegemonía mundial. Agrupaba a 15 repúblicas, tenía una superficie mayor que la de un continente y había conseguido superar a Estados Unidos en algunos aspectos. Contexto histórico. Para entender la ruptura de la Unión Soviética tenemos que comprender bien el contexto histórico. La Revolución Rusa de 1917 puso fin al gobierno zarista y estableció un régimen socialista liderado por los bolcheviques, encabezados por Vladimir Lenin. Tras la revolución se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en sus siglas URSS. Eso fue en el año 1922. Todo esto fue liderado por Vladimir Lenin. Durante las primeras décadas de su existencia, la Unión Soviética se enfocó en la consolidación del poder y la implementación de un sistema político y económico basado en el marxismo-leninismo. Era un sistema económico de una economía de planificación centralizada. El Estado era el dueño de todo, no existía la propiedad privada. Durante el régimen de Stalin, Stalin gobernó desde finales de la década de 1920 hasta su muerte en 1953. Pues bien, durante esta época de gobierno de Stalin, la Unión Soviética experimentó una industrialización muy acelerada. Eso se debe a que Stalin llevó a cabo planes quinquenales. Esos planes quinquenales fueron la razón de que la Unión Soviética experimentara esa industrialización tan acelerada. Que por cierto, en otros países veían a la Unión Soviética como, bueno, pensaban que el comunismo era todo. Había un cierto entusiasmo, entre ellos España. España, un sector de la población española estaba entusiasmada con el comunismo. Pensaban que el comunismo eh, iba a ser una solución total. Concretamente hubo una manifestación en Madrid bajo el lema "Esta vez no llegaremos tarde". Ese lema, "Esta vez no llegaremos tarde", hacía referencia a la revolución industrial, que como bien sabes, España no vivió la revolución industrial. Llegó tarde, en España la revolución industrial llegó tarde. Bien, hemos visto cómo Stalin consiguió la industrialización de la Unión Soviética forzada, mediante planes quinquenales. La gente trabajaba a la fuerza. Pues bien, durante la década de 1980, la economía de la Unión Soviética comenzó a mostrar signos de agotamiento y se quedó estancada. Ya antes, a finales del año 1970, a principios de los 80, la Unión Soviética empezó a introducir medidas capitalistas dentro de la economía comunista, lo cual dejaba en evidencia el propio comunismo. El comunismo como tal no funcionaba. Las razones de este estancamiento de la economía soviética son la falta de innovación, la burocracia y la planificación centralizada ineficiente. Digamos que la Unión Soviética tenía un sistema productivo ineficaz. Me refiero al comunismo. El comunismo tenía un sistema productivo ineficaz. En el capitalismo la productividad es mucho más alta. Pues bien, esa falta de productividad de, de la Unión Soviética fue la razón de la caída del comunismo. Aparte de eso, hay que añadir también una gran corrupción y burocracia. Mikhail Gorbachev asumió el liderazgo de la Unión Soviética en 1985 y Mikhail Gorbachev lanzó políticas de apertura y reforma. A estas políticas que lanzó Mikhail Gorbachev en el año 1985 se le conocen como Glasnost, que en ruso significa transparencia, y Perestroika, que en ruso significa reestructuración. Era un intento por parte de Gorbachev de
revitalizar la economía y promover una mayor apertura política. Estas reformas, lideradas por Mikhail Gorbachev, Glasnost, transparencia y perestroika, reestructuración, buscaban mejorar la situación en la Unión Soviética. Estas reformas que promovió Mikhail Gorbachev buscaban revitalizar la economía de la Unión Soviética, pero Mikhail Gorbachev, de manera indirecta, lo que hizo fue abrir un camino para el surgimiento de movimientos nacionalistas. Y esto es muy importante porque esa fue la auténtica razón que rompió a la URSS, el nacionalismo. Las repúblicas comenzaron a demandar más autonomía. A medida que se intensificaba el descontento, había un gran descontento en la Unión Soviética por culpa de la crisis, se fortalecieron movimientos independentistas en repúblicas como Estonia, Letonia, Lituania o Ucrania. Bueno, entre otras. Aparte de eso, también Rusia, la propia Rusia, que era la república principal, también experimentó un gran nacionalismo. Concretamente, Boris Yeltsin quería quitarse a todas las repúblicas de encima porque las consideraba una carga económica, menos a Ucrania y Bielorrusia. Eso lo hizo Boris Yeltsin. La conclusión importante que hay que sacar de esto es que en la Unión Soviética a finales de los 80 hubo una crisis económica porque el comunismo había llegado a su fin y además habían surgido movimientos nacionalistas. Y esa combinación, crisis económica más nacionalismo, es lo que rompió a la URSS. No solamente a la URSS, a la antigua Yugoslavia. Por cierto, te aconsejo que busques el vídeo que hice sobre la razón por la que se rompió Yugoslavia. Y bueno, ahí también explico la razón. Hubo una crisis económica, había un fuerte nacionalismo y Yugoslavia se rompió. Otros países en los que existen movimientos nacionalistas importantes, pues por ejemplo España, en Cataluña y el País Vasco, o dentro del Reino Unido, Escocia y Gales, esos países están en una situación crítica. Si viniera una crisis fuerte, en teoría podrían romperse fácilmente. El golpe de Estado de 1991. El golpe de Estado que tuvo lugar en agosto de 1991 en la Unión Soviética fue un intento de un grupo de líderes conservadores de derrocar al líder soviético Mikhail Gorbachev y revertir las reformas políticas y económicas que Gorbachev había iniciado. El golpe, como he dicho antes, tuvo lugar en agosto de 1991. Para aquel entonces en la URSS ya se encontraba en un estado de agitación política y social considerable. Aquel golpe de Estado agrupaba todo el descontento de la Unión Soviética. Por un lado estaban los acérrimos al Partido Comunista, los conservadores que querían seguir con el comunismo, y luego estaban los nacionalistas, como por ejemplo Boris Yeltsin, que era un nacionalista ruso, quería quitarse a todas las repúblicas de encima, menos a Bielorrusia y a Ucrania, porque consideraba a las otras repúblicas como una carga económica para Rusia. Detrás del golpe, al golpe en la Unión Soviética fue conocido como Comité Estatal de Emergencia. Fue liderado, el golpe de Estado, el Comité Estatal de Emergencia, fue liderado por el vicepresidente Gennady Yenayev y contó con el respaldo de figuras prominentes como el ministro de Defensa de la Unión Soviética, el ministro del Interior y el jefe del KGB. El KGB es la Agencia de Seguridad Soviética. El Comité Estatal de Emergencia, es como se le llamó el golpe de Estado, tomó el control del gobierno y declaró un estado de emergencia en la Unión Soviética. Eso lo hizo el Comité Estatal de Emergencia. Mikhail Gorbachev por aquel entonces se encontraba de vacaciones en Crimea y fue puesto bajo arresto domiciliario y se le impidió regresar a Moscú. Los medios de información fueron censurados y se estableció un fuerte control militar en las calles.
El golpe de Estado no tuvo éxito debido a la resistencia popular y a la falta de apoyo dentro del país. A medida que las noticias del golpe se difundían, miles de personas salían a las calles en Moscú y otras ciudades en protesta contra los líderes golpistas. Los ciudadanos se organizaron en barricadas, bloquearon el acceso a edificios y se negaron a reconocer la legitimidad del Comité Estatal de Emergencia. Uno de los objetivos de este canal es situar al espectador en el contexto de la situación. Así que vamos a retroceder en el tiempo hasta el año 1991, hasta agosto del año 1991, y nos vamos a ir hasta Moscú. Vamos a ver cómo se vivía aquella tensión en Moscú. Son imágenes reales, presta mucha atención. Declaración de independencia de las repúblicas. La independencia de las repúblicas soviéticas fue lo que puso punto y final a la desintegración de la Unión Soviética. Uno de los primeros casos destacados fue el de los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Estas repúblicas habían sido anexadas a la fuerza por la Unión Soviética y buscaron su independencia en el año 1991, además de ser reconocidas internacionalmente. Uno de los peores escenarios que tuvieron lugar durante la desintegración de la Unión Soviética fue en Bakú, capital de Azerbaiyán. En Bakú había armenios que habían llegado a Bakú en la época zarista y durante la época soviética. Los armenios eran ciudadanos soviéticos y tenían los mismos derechos que los azeríes. Pues bien, los armenios se convirtieron en el blanco del nacionalismo azerí. Así hubo enfrentamientos entre armenios y azeríes. Estas imágenes que estás viendo ahora pertenecen a aquella época. Azeríes y armenios se mataban por las calles. Vamos a retroceder en el tiempo hasta principios de los años 90 y nos vamos hasta Bakú, capital de Azerbaiyán. Presta mucha atención porque estas imágenes pertenecen a aquella época.
Otro de los hechos más relevantes de la caída de la Unión Soviética fue la caída del Muro de Berlín. Estas imágenes son reales, pertenecen a aquella época. El 8 de diciembre de 1991 se produjo el Acuerdo de Belavetza, en el que los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reunieron en Belavetza, en Bielorrusia, y firmaron un acuerdo para disolver oficialmente la Unión Soviética y establecer la Comunidad de Estados Independientes, CEI. Finalmente, la disolución final llegó el 25 de diciembre de 1991, cuando Mikhail Gorbachev anunció públicamente su dimisión como presidente de la URSS. Ese mismo día, la bandera soviética fue bajada por última vez del Kremlin en Moscú. Marcaba así la disolución final de la Unión Soviética. Estas imágenes que vamos a ver a continuación son de la dimisión de Mikhail Gorbachev. Presta mucha atención. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик, но одновременно и за сохранение союзного государства целостности страны. Tras la ruptura de la URSS, tras la disolución de la Unión Soviética en el año 1991, la sociedad soviética experimentó una serie de cambios significativos. La desintegración de la Unión Soviética llevó a la formación de 15 nuevos países, lo que resultó en una transformación profunda de la sociedad de esos nuevos países y en la vida cotidiana de esas nuevas 15 naciones. Algunas formas en las que evolucionó la sociedad soviética de esas nuevas naciones tras la ruptura de la URSS pueden ser las siguientes. En primer lugar, la mayoría de los estados recién independizados adoptaron sistemas políticos y económicos muy diferentes. Algunos países, tras la ruptura de la URSS, optaron por democracias parlamentarias y economías de mercado, mientras que otros se mantuvieron fieles al comunismo. Otro aspecto importante de la disolución de la Unión Soviética es que permitió a las diversas naciones dentro de su territorio reafirmar su identidad cultural y étnica. Esto lo que hizo fue que surgió surgió un gran nacionalismo. Muchas de esas naciones, como por ejemplo Ucrania, evolucionaron hacia un fuerte nacionalismo. Con el colapso del régimen comunista hubo un aumento en las libertades individuales y aumentaron los derechos humanos, algo que no había sucedido en la antigua URSS. Se redujo la censura y muchas personas tuvieron más libertad para expresar sus opiniones e ideas. Otro aspecto importante son las reformas en la educación. Las reformas en la educación y los medios de comunicación también, que también tuvieron lugar. Se revisaron los programas educativos para reflejar la historia y las culturas nacionales de estas nuevas 15 naciones. Y se permitió una mayor diversidad en los medios de comunicación. Otro punto importante son los desafíos económicos, la transición de una economía planificada, es decir, el comunismo, la transición desde el comunismo hacia economías de mercado no estuvo exenta de desafíos. Muchas naciones se enfrentaron a problemas económicos como la inflación, el desempleo y la reestructuración de las industrias estatales. El cambio no fue fácil, el cambio tras
un régimen comunista en el que el Estado lo controlaba todo y no existía la propiedad privada hacia una economía de mercado, no fue fácil. No fue fácil y hubo graves problemas de desempleo, de inflación. Otro aspecto importante fue la migración y los desplazamientos que hubo dentro de la Unión Soviética. La ruptura de la Unión Soviética llevó a la migración de personas en todo su territorio. Algunas personas se mudaron de unas repúblicas a otras en busca de mejores oportunidades, mientras que otras regresaron a sus países de origen. Especial mención merece en el caso de Azerbaiyán y Armenia. En Azerbaiyán, en Bakú, concretamente en la capital de Azerbaiyán, que era un importante centro de extracción de petróleo, había muchos armenios. Y en los años 90-91, cuando se rompió la URSS, ese conflicto étnico se reavivó. Vamos, concretamente armenios y azeríes se mataban por las calles. Ya has visto antes las imágenes que son reales de esa época. Otro aspecto importante son las relaciones internacionales. Las antiguas repúblicas soviéticas tuvieron que establecer nuevas relaciones diplomáticas y comerciales con otros países. Algunos se unieron a organizaciones internacionales como la Unión Europea y la OTAN. Por ejemplo, piensa en Letonia, Lituania y Estonia, que actualmente pertenecen a la Unión Europea y a la OTAN. Mientras que otros países se mantuvieron fieles a Rusia. Por ejemplo, Bielorrusia es una de las naciones más fieles a Rusia. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Suscríbete